Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Caleb. Bienvenidos a nuestro curso de álgebra para principiantes. El día de hoy vamos a ver una lección bastante importante que es sobre lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Bueno, el lenguaje algebraico es traducir oraciones de lenguaje común a oraciones con símbolos matemáticos. Entonces, cuando queremos resolver ciertos problemas, es preciso traducir ese problema en lenguaje común a símbolos matemáticos. Entonces, esa traducción es el ejercicio de utilizar el lenguaje algebraico. Bueno, en el lenguaje algebraico vamos a ver algunas palabras clave que nos van a indicar qué tipo de operaciones tenemos que considerar en nuestros símbolos. Por ejemplo, la suma. Cuando veamos palabras como incrementar, añadir, sumar o aumentar, bueno, eso nos está diciendo que tenemos que realizar una suma. La resta, hay palabras claves como disminuir, menos, diferencia, decremento y por supuesto que puede haber otras. Multiplicación, cuando veamos la palabra doble, triple o producto, etc., entendemos que se tiene que realizar una multiplicación. División, cuando tenemos cociente, dividido, mitad, tercio, etc., debemos entender que se trata de una división. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y lo vamos a escribir y después vamos a resolver otros ejercicios. El ejemplo dice así: un número sumado con su doble da 51. Entonces, una característica del álgebra es que podemos representar cantidades desconocidas con letras. Eso es algo bastante común y eso es algo con lo que muchos tal vez tienen problemas. ¿Por qué utilizamos letras? Bueno, las letras se utilizan para representar números que no conozco. Por ejemplo, un número sumado con su doble da 51. Como no sé cuál es ese número, lo voy a representar con una X. La siguiente palabra nos dice sumado. Entonces tenemos que sumar con su doble. Su doble sería 2x. Y hay otra palabra que dice da, o podríamos pensar es igual. Entonces pongo un es igual a 51. Tenemos ahí una ecuación y si la resolvemos podemos entonces encontrar el valor de ese número. Más adelante vamos a ver otro taller donde vamos a explicar cómo resolver ecuaciones de este tipo. Por lo pronto solamente vamos a hacer ejercicios de traducir expresiones en el lenguaje común a expresiones en lenguaje algebraico. En la descripción del video vas a encontrar una hoja de ejercicios y otras actividades adicionales para practicar tus habilidades. Entonces, los ejercicios que voy a resolver ahora van a venir de esta hoja de ejercicios. El primer ejercicio dice así: el doble de un número P. Entonces a este le voy a llamar inciso A. Inciso B dice el doble de un número P. La palabra doble significa multiplicación y cuando tengo un número con una letra juntos significa que se están multiplicando. 2P significa en realidad 2 veces P, o sea 2 por P. El número P pues lo represento con la P, por supuesto, y el 2 se refiere al doble. El siguiente ejercicio dice la suma de un número X con su triple. Entonces tengo, inciso C, la suma de un número X y como me dice suma, voy a poner más, con su triple, X más 3X. El siguiente ejercicio que voy a mencionar dice los tres números pares que suceden al número par B. O sea, tenemos el número par B y de ahí quiero los siguientes tres números pares. Entonces esto lo hacemos del siguiente modo. Tengo el número par P y entonces ¿cómo obtengo el siguiente número par si ya tengo el número par P? Bueno, recordarán ustedes que los números pares están a una distancia de 2, por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10. De manera que lo que tengo que hacer es sumar un 2, ¿verdad? Y obtengo el siguiente número par.
¿Cuál sería el siguiente número par? Pues P más 4. Y el siguiente número par sería P más 6. Muy bien. Siguiente ejercicio dice la edad de Juan sumada con la edad de Pedro. Bueno, no sabemos qué edad tiene Juan ni qué edad tiene Pedro, pero podemos decir que Pedro tiene P años y Juan tiene J años. Estas letras representan sus edades, aunque no sé cuánto es, pero estamos representando la suma de sus edades. Bueno, el siguiente ejercicio dice el doble de la edad de Carla hace 5 años. El doble de la edad de Carla hace 5 años. Entonces, tenemos el doble de quién. Aquí es importante entender bien el lenguaje común para poderlo expresar adecuadamente al lenguaje algebraico. Entonces, el doble de la edad de Carla hace 5 años sería la edad de Carla, que la represento con una K, y le restamos 5. ¿El doble de quién? La edad de Carla hace 5 años. Muy bien. Otro ejercicio dice así: la diferencia de dos números al cuadrado. Vamos a ponerle inciso G. La diferencia de dos números al cuadrado. Entonces, diferencia quiere decir resta. Tengo que restar una cantidad con otra. ¿Y cuáles son esas dos cantidades? Son números que están elevados al cuadrado. Entonces puedo decir x cuadrada menos y cuadrada. Ahora, insisto, hay que tener cuidado con el lenguaje. ¿Por qué? Voy a hacer el siguiente ejercicio que dice así. Escuchen muy bien. El cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces, la primera operación que me está mencionando es el cuadrado. Y entonces la represento y me dice ¿de quién? El cuadrado de la diferencia de dos números. La diferencia es la resta y ahí están mis dos números. X y Y, se usan mucho esas letras, pero no pasa nada. Ustedes podrían utilizar otras letras. Vamos a ver un último ejercicio. Dice el cociente de un número entre el doble del otro. Sería mi inciso I. Y es el cociente de un número. Entonces el cociente es división. Voy a dividir un número entre el doble de otro número. Vamos a ponerle 2z. Bueno, espero que les haya gustado este taller y que estén aprendiendo mucho sobre este curso de álgebra. Recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir con sus amistades en redes sociales, con sus familiares, y en la descripción hay más actividades para que ustedes puedan practicar con estos ejercicios, y con los que ya les mencioné vienen en una hoja de trabajo. Soy el Prof. Caleb, nos vemos en nuestra próxima emisión.